Bueno, estamos acá con Juan Germano, que es director de la consultora Isonomía. Juan, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por estar acá con El Cronista. Mi primera consulta es acerca de, bueno, la coyuntura en la que vivimos, ¿no? Esta idea del coloquio idea, no desaprovechemos otra oportunidad. ¿Vos cómo es el contexto actual en torno a la coyuntura electoral que hay ahora? Y bueno, el panorama electoral justamente ahora es de bastante incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo ves ese mensaje que se puede reflejar a posteriori, ¿no? Una vez que terminen las elecciones? ¿Cómo lo ves este mensaje que cae justo en este momento? Bueno, obviamente que la coyuntura política, económica y social de Argentina debe ser de lo más complejo que hemos tenido en muchos años. Por supuesto que en Argentina, lo que se decía de Perú hace unos años, ¿no? Había incertidumbre política, pero no generaba incertidumbre económica, ¿no? Bueno, Argentina no es eso, Argentina no es ese Perú. Digo, normalmente los procesos no solo de reforma o de transformación de la Argentina necesitan cierta, como un trato igualitario, ¿no? Que vaya de la mano cierto orden político y cierto orden social y económico. Bueno, las condiciones hoy por hoy son complejas para cualquiera. Desde ya que la incertidumbre electoral no aporta y me da la impresión de que estamos precisamente en ese clima, en donde estamos entrando a un sprint final de campaña, al menos de cara a la elección general, en donde seguramente tendremos no solo nuevos votantes que habrá que analizar qué quieren hacer, sino también todo ese electorado que en función de expectativas y realidad analizó la elección y en función de eso toma nuevas decisiones. Entonces, creo que estamos en ese contexto político, bueno, y el coloquio viene a intentar poner un poco de claridad en ese gran problema. Ahora, nosotros antes de las PASO teníamos un escenario que se sabía de crisis económica, de crisis social, pero que al menos dentro de las consultoras o en las encuestas, al menos no se veía tan bien reflejado cómo se iba a volcar ese desencanto hacia las opciones, como por ejemplo la Libertad Avanza, ¿no? Que terminó sacando tal vez un porcentaje que en las encuestas cuantitativas no aparecía, tal vez más en las cualitativas. ¿Qué perfil de votante estás notando, o al menos con esta nueva óptica que estamos teniendo ahora antes de las generales con respecto a las PASO, y en dónde se están, y cuáles son las claves ahora que tienen a apuntar los espacios políticos de cara a las elecciones que tenemos ahora? Mira, dos cosas. Por un lado es cierto, había un montón de alarmas prendidas respecto de enojos sociales, de apatía, de desencanto, de una necesidad profunda de cambio, tal vez sin ser demasiado claro para dónde ese cambio, pero una demanda de cambio profunda en los votantes, lo cual obviamente que no te daban los números perfectos de qué es lo que podía pasar, pero había alarmas prendidas de que algo así podía ocurrir. Obviamente que la sorpresa terminó dando, independientemente del número, se terminó dando para mi gusto en términos geográficos, ¿no? Porque a la Libertad Avanza le va razonablemente bien en la ciudad de Buenos Aires, 17 puntos, razonablemente bien o un poquito mejor en la provincia de Buenos Aires, 24, pero obviamente que lo más llamativo fue el interior con 35 puntos, lo cual hace que se acerque casi a 30. Entonces, en términos geográficos, cuando uno empieza a analizar ese voto, que hasta parece hasta contradictorio, sobre todo en función de lo que había ocurrido en las provincias, yo me permito poner un análisis posterior a eso, que tiene que ver con, me da la impresión de que el argentino en todos los niveles hay una tendencia muy fuerte a votar afuera del sistema. La clave es que lo que cada argentino entiende por sistema varía a nivel nacional o a nivel provincial. Te pongo un ejemplo para que se entienda. En Chaco el sistema era el peronismo. En San Luis el sistema son los Rodríguez A, en Neuquén el sistema es el MPN, o en Santa Cruz el kirchnerismo, y la ciudadanía votó fuera. Ahora, a nivel nacional, entre comillas, el sistema, que vienen, digamos, ganando y perdiendo elecciones hace muchos años, es Juntos por el Cambio y ahora Unión por la Patria. Entonces, creo que hay cierta, lo que parece muy contradictorio en el votante, me parece que si lo miramos en ese plano, no termina siendo tan contradictorio y finalmente es una cristalización de todo ese desencanto, enojo, apatía que se venían notando en las investigaciones. Y en ese sentido, con lo que venías diciendo recién,
incluso no se podría hablar de una especie de crisis de la política o una especie de revelación de distintas provincias que no engloban a justamente lo que es el sistema del Gran Buenos Aires del AMBA, como que hubo una especie de revelación al sistema político, vamos a decir, que responde más al AMBA. Bueno, claramente hubo estamos chipeados, ¿no? Nosotros en un ambacentrismo, ¿no? Digamos, donde ocurre buena parte de los medios de comunicación, la opinión pública en general arranca en el AMBA y se expande hacia el resto del país, lo cual obviamente que había evidentemente una mayoría callada, silenciosa, muy enojada, ¿no? En donde encuentra de vuelta, fuera del sistema, una salida a todo esto. Obviamente que cualquiera gane las elecciones, y está muy abierto, independientemente del AMBA o no el AMBA, el desafío no solo de gobernabilidad, el desafío económico, inmerso en un clima social complejo, la verdad que es muy difícil para cualquiera de los tres, lo cual abre un montón de interrogantes de cara al futuro, ¿no? Digamos, gane quien gane. Y yo siempre digo lo mismo, la política, ¿cuánto de la política tiene que ver con las expectativas? ¿No? Entonces ahora se van generando expectativas y en realidad las mayores sorpresas son cuando no se da esa expectativa. Y a partir de ahí cambia el panorama. Y lo vimos con Milei. Vos imaginate este coloquio o este país, si Milei sacaba 1,5 puntos menos y por ejemplo Patricia Bullrich sacaba 1,5 puntos más. Estás hablando de otro país completamente. Bueno, creo yo que de cara a este sprint final de la campaña, con un debate presidencial que nos falta para analizar, mucho tiene que ver las expectativas para ver qué es lo que puede pasar y sobre todo cuál puede ser el resultado o la respuesta social en función de esas expectativas creadas. Ahora, y ya para la última pregunta de esta pequeña charla que estamos teniendo, vos hablabas recién de las expectativas y la expectativa mayor, al menos, o el escenario tal vez que se ve como más probable, es el de una victoria de Javier Milei hasta entonces. Por ahora no sabemos cómo va a ser, pero es al menos lo que más se viene mencionando. ¿Cómo ves vos las expectativas de gobernabilidad en el caso que gane una figura como Milei, que no tiene al menos gobernadores que respondan a su fuerza política y que en todo caso gobernaría, no sabemos todavía con un Juntos por el Cambio si fragmentado o no y cómo se podrían redistribuir esas fuerzas, pero cómo podría llegar a ser Javier Milei para conseguir mayor gobernabilidad en el caso de asumir la presidencia, ¿no? Bueno, cuando ganó Alberto Fernández, todos conocíamos la pregunta que lo iba a acompañar durante toda su gestión. ¿Quién gobierna? ¿Alberto o Cristina? Era la pregunta que lo iba a acompañar y lo acompañó. En el caso de potencialmente un gobierno de Javier Milei, también sabemos la pregunta que lo va a acompañar, que es precisamente esto. Digo, temas de gobernabilidad, cómo genera mayorías o cómo puede implementar reformas que se asumen necesarias si no consigue esas mayorías. Entonces, creo yo que esa es la pregunta que tendrá que resolver de vuelta ante una ciudadanía que tiene una demanda de cambio radical con cualquiera de los candidatos que gane. Pero la demanda de cambiar el status quo actual es abismal. Tal vez no hay tanto consenso en qué significa ese cambio, ¿no? Pero sí hay una demanda unánime de cambio. Entonces, cualquier candidato, pero seguramente la figura de Javier Milei va a ser mayor el desafío de cómo responde a estas expectativas que la ciudadanía tiene. Porque cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de ley que quiera sacar por el Congreso, cualquier tipo de cambio por DNU, o inclusive pensando potencialmente en un referendo, digo, cualquier alternativa que Milei busque para intentar responder a esta demanda de cambio, se da, insisto, en un contexto donde todas las decisiones tienen que tomarse en un clima de conflictividad social, de porcentajes inéditos en Argentina de ciudadanos con trabajo formal pobres, con niveles de pobreza altísimos, con niveles de inflación muy por encima de los esperados. Es decir, es una especie de campo minado para cualquiera. Sí me parece que si bien la gobernabilidad es su principal, pregunta a responder, también creo que potencialmente una candidatura de Milei tiene, a diferencia del resto, una pequeña llave que tiene que ver con el tiempo que puede generar ser nuevo, o el tiempo que puede generar haciendo algunos cambios, sobre todo respondiendo al mandato electoral, que tiene que ver con ir contra el sistema, ir contra la famosa casta política, digo, que pueden ser simbólicos, no pueden ser tal vez estructurales en términos económicos, pero simbólicos. Bajar sueldos de diputados, bajar asesores, bajar choferes, de vuelta, símbolos que creo le pueden dar un poco de tiempo.
que no todos los candidatos tienen ese tiempo. Es una pequeña llave que tiene en un campo minado que deberá resolver si es que llega a ser presidente. Juan, muchísimas gracias y bueno, nos veremos en este coloquio, así que muchas gracias.